Hola, buenos días. Mi nombre es Bruno Gómez y les estaré explicando el ejercicio 1 y 2 de la práctica 3 del Laboratorio de Computación Gráfica. En este primer ejercicio nos pide realizar un plano paralelo al plano XY, un plano cuadrado, y para eso utilizamos estas instrucciones y que al momento de compilarlas nos va a dar un plano. Aquí ya le modificamos los colores para que sea de acuerdo al último ejercicio, por eso aparece en un tono verde, pero aplicamos el tono la tecla F1 y F2 para cambiar las perspectivas. Eso lo logramos con las transformaciones ya definidas y nada más le dimos que un factor de escala de 2 unidades. Y estas son las transformaciones. Ahora, nuestra implementación de experimento para este ejercicio fue rotar el plano. Lo que hicimos fue agregarle una rotación de 90 grados sobre el eje Y para que se pueda ver, para que de frente no se vea nada, simplemente una línea, ya que es un plano. Como podemos ver, únicamente no se ve nada, solamente se ven los ejes. Y una vez que cambiamos de vista ya se ve el plano. Y esto fue lo que hicimos gracias a las transformaciones de rotación. Ahora en el ejercicio 2 lo que se nos pide es realizar un cubo. Un cubo es similar a un plano. En un plano tenemos que primero crear 4 vértices y a partir de estos 4 vértices unir 3 índices para generar como dos triángulos que van a formar nuestro plano. Ahora lo que tenemos que hacer en el cubo es similar, solamente que este proceso se realiza 6 veces. Y esto ya está definido en la biblioteca de Cube. Y aquí únicamente ya aplicamos las transformaciones, nos pide que tenga de 2 de lado, por eso tenemos aquí un factor de escala para cada eje 2 y al momento de compilarlo ya nos muestra este cubo con 2 de lado y aquí podemos verlo cambiando las vistas. Bien, lográbamos ver que de frente con vista frontal únicamente se ve un plano, pero ya cuando cambiamos la vista ya se ve un cubo. Ahora, como experimento de este mismo ejercicio, lo que hicimos fue crear otros 2 cubos para mostrar una diagonal, que es como si fuera una línea pixeleada, como hemos visto en clases, pero haciéndole zoom. Y hicimos otros 2 triángulos que tengan las mismas características, únicamente que sean de uno de lado, y aplicando las transformaciones de traslado para que se pudiera observar. Y aquí ya tenemos los 3 cubos vistos con vista de frente, y aquí es nuestra diagonal. Parece una escalera también. Bueno, ahora vamos a ver el tercer ejercicio que va a ser del círculo. Aquí vemos la definición de la figura. Se ingresa como parámetro al método constructor el valor de 1. Y si entramos aquí a este archivo circle, podemos ver la función que se encarga de la construcción de vértices. Aquí va a tener dos estructuras for que van a permitir generar bueno, este segundo va a generar el vértice del centro y este va a generar los vértices que van a componer al perímetro y los va a unir mediante varios triángulos. Bueno, y aquí abajo tenemos las características que va a tener este círculo. Aquí vemos que de translación no tiene ninguna modificación, de rotación tampoco, y tampoco va a tener modificaciones de escala. El valor de 1 que le ingresamos primero al método constructor va a definir su radio, por lo que vamos a tener el resultado de este producto. Bueno, los 3 colores diferentes son el resultado de que aquí en este ciclo for se establece una diferencia en el color de los vértices dependiendo del intervalo en el que se encuentre teta. Es por eso que vamos a observar esta salida. Bueno, y cambiando la vista con la tecla F2, así se. Bueno, aquí para el tercer experimento lo que hice fue alterar aquí el archivo que contiene la información de los círculos dentro de la función que construye los vértices en el aquí en la primera estructura for. Lo que hice fue modificar aquí la diferencia entre bueno, la distancia entre los diferentes vértices de que inicialmente están 5 grados a 45 grados. Bueno, aquí el eje del centro lo dejé igual y en el programa principal, bueno, en el programa principal lo que hice fue generar 3 de estas figuras, de estos octágonos. El primero tiene bueno, lo principal que alteré fue la rotación. La primera figura tiene una rotación de 90 grados en el eje X, la segunda no tiene ninguna rotación, va a estar de frente con respecto a la vista desde la pantalla, y la última figura tiene una rotación de 90 grados con respecto al eje Y. Entonces, al ejecutar esta parte, se va a generar la figura igual de frente por la generada sin ninguna rotación y sin ninguna alteración, pero luego cambiamos la vista con la tecla F2 y ahí podemos observar los 3 octágonos que forman esta figura desde este punto de vista. Para este cuarto ejercicio nos solicitan hacer un cilindro, por lo que necesitamos descomentar la parte del círculo para sus bases y la parte del cilindro para el cuerpo. En el renderizado de las bases tenemos 2 círculos con sus correspondientes matrices de transformaciones, mientras que en el renderizado del cilindro tenemos una. Si compilamos y ejecutamos,
obteniendo esta vista ortogonal de una de las bases, y si cambiamos de vista podemos ver el cilindro completo. La finalidad de este experimento es poder ver la tapa trasera que hemos colocado. Para esto vamos a trasladar un poco nuestro cilindro y a rotarlo 90 grados en el eje Y. Es lo mismo que tenemos que hacer con las tapas y trasladarlas un poco para que queden como corresponde. Compilamos y ejecutamos, obteniendo este resultado. Como podemos ver, aquí no se aprecia, pero en la otra vista sí la podemos ver. Para este experimento de la esfera, lo que vamos a hacer en este caso es crear otras dos esferas, que es esfera 2 y esfera 3 en este caso, con su posición desplazada. Una va a aparecer del lado izquierdo y la otra va a aparecer del lado derecho. Estas las escalamos para reducir su tamaño a 0.5, o sea, la mitad de lo que es la esfera original. En este caso, como vemos a 1, acá está reducida a 0.5. Y para moverlas tanto a la izquierda o derecha, les hicimos una traslación, ya sea en el eje X negativo o positivo, dependiendo del lado en el que las queramos colocar. También recordemos que para la esfera tenemos el punto H, que en este igual hice unas modificaciones en cuanto a los colores, para que hubiera más colores y se pudiera diferenciar. En este caso, pues tenemos lo que son el rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul, violeta y magenta. Ahora vamos a correr el programa para mostrarles el resultado que tenemos como tal a la hora de compilar el programa. Y lo que nos va a mostrar es lo que les había mencionado anteriormente, lo que es la figura original en el centro del plano, y las otras dos trasladadas en el eje X, tanto en positivo como en negativo. Y apretando F2 tenemos la otra vista en la que podemos observar igual que están colocadas a los lados en ese eje que es el X. Gracias. Para este sexto ejercicio vamos a descomentar la renderización del cono, así como la renderización del círculo, usando solamente uno, a diferencia del ejercicio 4. Y vamos a descomentar las inicializaciones tanto del cono como del círculo. Vamos a compilar y ejecutar. Obteniendo esta vista lateral del cono, y si la cambiamos podemos ver otro ángulo. El objetivo del experimento en este caso es poder visualizar la base del cono que realizamos con el círculo, así que únicamente lo rotamos un poco y en consecuencia también el círculo de cómo estaba. Así que compilamos y ejecutamos, obteniendo esta vista ortogonal de la base circular. Si cambiamos de perspectiva podemos ver el resto del cono. Bien, ahora para el ejercicio número 6, este fue el más complejo ya que utilizamos varias de las formas y primitivas para crearlo. Utilizamos cilindros, planos, círculos, esferas y pues cilindros. Y lo único que le hicimos fue hacerle transformaciones geométricas, ya que en la declaración aquí, cuando se manda a llamar, únicamente se hace una vez. Pero para utilizar más figuras iguales, se utilizan las transformaciones. Y ya, aquí tenemos todas las transformaciones que se utilizaron, están las comentadas y cuando lo hacemos. Cuando lo compilamos, aquí podemos ver la escena en vista frontal, en vista oblicua y otra escena que agregamos con la tecla F3. Y aquí vemos que el pasto es un plano, el muñeco de nieve son dos esferas, aquí tenemos un círculo, dos círculos para el sombrero, tanto para la base como para la tapa, un cilindro que es el cuerpo del sombrero, el árbol es un cono y con base de un cilindro. Y aquí tenemos, cambiamos los colores en la definición de las bibliotecas de cada figura y queda de esta manera. Bueno, como experimento número 6 tenemos que, bueno, igual se hizo un modelo con todas las formas que ya vimos en esta práctica, pero lo que se hizo fue, se realizaron algunas modificaciones en cuanto a principalmente traslación y rotación. Mm, aquí el plano se colocó igual en el origen, nada más que se cambió un poquito la escala. El cubo se cambió de escala y de traslación. El círculo se colocó como fondo para el escenario. Igual en la mayoría de estas figuras lo que hice fue cambiar los colores para que dieran ahí una apariencia de cierta superficie. Y también usé el cilindro como tronco de un árbol y la esfera ya con las superficies construidas para hacer la estructura del árbol y el cono como hecho de la casita.
Ya ejecutamos este programa. Este es el resultado que se ve desde la vista frontal y al presionar la tecla F2 ya vemos este resultado. Para este último experimento pensé en diseñar un tren de juguete porque normalmente suelen estar hechos con piezas que son como primitivas geométricas. Creamos ruedas con sus respectivos colores, la cabina, el cuerpo, la base, las chimeneas, el plano es pues el terreno y aquí otros perros más pequeños, cada uno con sus respectivos colores y sus matrices de transformación que son las que me ayudaron a darles las dimensiones y la localización que necesitaba para que pudiera todo corresponder. Así es como quedó, así que les agradecemos mucho su atención, nos vemos en la próxima práctica.